mí es significativo estar presentando un libro de Antonio Caballero porque lo leo desde que era niña y porque ha tenido que ver con lo que he decidido hacer. La lectura de las columnas de Antonio hizo que en algún momento yo quisiera escribir columnas porque eran columnas, por su contenido, pero sobre todo por su puntuación. Fue como un maestro para mí en puntuación, lo cual quiere decir en ritmo de los textos. Yo creo que Antonio es el mejor columnista de Colombia y creo que lo es, no porque esté de acuerdo con sus opiniones, de hecho con muchas estoy en desacuerdo, con muchas que son muy importantes para mí de hecho, pero creo que es el más importante porque es el que mejor escribe. Y eso no es un valor solamente de forma, sino que hace que sus columnas sean las más poderosas. Son las más poderosas porque son las que tienen palabras más poderosas y porque son las que tienen esas palabras organizadas de una manera más racional y más sensata. Pero entonces, antes de que entremos a hablar de los temas del libro, quería preguntarle sobre la selección que hizo usted de las columnas. ¿Qué hace que unas columnas suyas para usted sean las buenas o las mejores? Pues más o menos lo mismo que para usted. A mí me gustan más las que están mejor escritas. Muchas gracias por todos los elogios. Pero sí, a mí me gustan más, sí, por razones literarias, mucho más que por razones de fondo. Aunque yo creo, estoy de acuerdo con usted en que la forma y el fondo son inseparables en este tipo de cosas. ¿Corrigió las columnas que volvió a revisar? No, ratas, pero si no, no. O sea, no las modificó en absoluto. No, porque no me parece que eso se deba hacer en unas columnas que tienen fecha. Uno puede corregir una columna del año 2001 para hacerle creer al lector que uno tenía una presciencia especial y sabía lo que iba a suceder con la guerra de Irak, por ejemplo. En cambio, si queda la columna tal como fue escrita, es decir, me parece obligatorio por parte de un juez. ¿Y qué sentido tiene para usted leer un libro de columnas, justamente porque las columnas tienen pues una vigencia, o una primera vigencia por lo menos, en el momento en que son escritas, sobre todo estas columnas de semana que son políticas, casi todas, leerlas juntas en un libro, seleccionadas por su autor en este libro, ¿para qué? Yo creo que son distintas de todas maneras, leídas 15 años después, o 10 años después, o 3 años después. Es un poco pues lo que cuenta Borges en su cuento sobre Pierre Menard, autor del Quijote, que dice que aunque la copia del libro de Pierre Menard sobre el Quijote sea exactamente igual al de Cervantes, palabra por palabra y punto por punto, es completamente distinto porque está escrito 5 siglos después o 4 siglos después, y en consecuencia un autor como Pierre Menard no podía ver las cosas como las veía Cervantes en el siglo XVI. Yo creo que pasa lo mismo con las columnas. Uno no lee lo mismo 15 años después una columna del año 2000, que sé, sobre la guerra de Irak, digamos que es un tema que trato a cada rato, porque seguimos encerrados en la guerra de Irak, en ese libro hay una columna larga sobre el hombre de la década que es George Bush, hijo, que digo que es un hombre de muchas décadas porque nos va a dejar una herencia de horror para mucho tiempo. Yo creo que eso dicho en su momento, o leído 15 años después, es muy distinto. Sí, pero además es que sucede otra cosa también en el caso de columnas sobre política colombiana, por ejemplo, que es que como en Colombia las cosas prácticamente no cambian, toda columna hubiera podido ser escrita hoy mismo. Cambian a veces los apellidos, aunque no siempre. Pero todo se repite, y es uno de los temas de las columnas, es insistir en esa repetición eterna. La escritura de la historia. Escribir columnas es también, por lo que hemos dicho, escribir historia, pero usted, aparte de escribir columnas de prensa, ha escrito libros de historia. Ha escrito un libro de historia que yo recuerdo, ¿no? Sí. Y escribe comentarios de historia dentro de las columnas también, y escribe comentarios de historia dentro de sus
críticas de arte, pero quería preguntarle, pues, ¿cuál es la relación entre escribir columnas y escribir textos de crítica histórica o de comentarios sobre la historia? Yo no creo que se pueda comentar la actualidad, como hago yo en una columna de prensa, sin conocer de dónde viene esa actualidad, sin conocer de dónde vienen sus personajes, por una parte, y de dónde vienen también las circunstancias. Yo no creo que se pueda escribir sobre política colombiana sin saber lo que fue la política colombiana de los últimos 50 años, o digamos de los últimos 200, o incluso desde la conquista, porque todo está concatenado. Y cuando está escribiendo sobre el presente lo hace con la conciencia de que también está escribiendo un eslabón de esa cadena que ve por conocer la historia, me imagino. Pues sí, sé que eso pues forma parte, es un eslabón exactamente, sigue de toda una historia que por el momento al menos creemos que va a seguir. Se decía algo acerca de cómo el que hace ejercicio de opinión es la conciencia o algo así de un país. ¿Usted qué cree que es la función del que se dedica a opinar? Y además, pues, ¿para qué se dedica a opinar? Hay tantas conciencias de un país como ciudadanos conscientes hay en ese país. Yo no creo que eso se resuma en los columnistas de la prensa de ese país. ¿Y la opinión es lo mismo que la crítica? Sí, el hecho de que uno pueda repetir y repetir y repetir la misma columna durante 30 años, como llevo haciendo yo, 50, y que las cosas siguen exactamente iguales y mereciendo la misma opinión, demuestra que haber opinado al respecto no ha servido absolutamente para nada, puesto que nada ha cambiado. Pero lo de la crítica y la opinión, no, a mí no me parece que sean exactamente la misma cosa. La crítica, es decir, la opinión es una forma de la crítica, claro que sí, pero la crítica es algo más serio, más pensado, más calculado, más reflexionado, debe ser más profundo. La opinión es un poco la opinión, digamos, el borrador de la crítica. Cuando usted escribe crítica de arte, que también lo ha hecho y también tiene un libro de textos de crítica de arte, ¿siente que es tal vez más, tiene más tiempo en el texto y más espacios en el texto para ser analítico que cuando hace columnas de opinión? ¿O la crítica de arte es más o menos igual que la crítica social, solo que con distinto objeto? Es que la mayor parte de la crítica de arte que he hecho yo no es exactamente crítica de arte, sino descripción de arte, de exposiciones, de museos, de obras de arte, descripción de obras de arte. No es exactamente crítica, porque yo no doy, entre otras cosas porque no tengo el conocimiento suficiente de las técnicas artísticas, por ejemplo, para escribir crítica de arte a la manera de Bernard Berenson o cosas por el estilo. Lo mío es, vuelvo a lo mismo, es un poco opinión sobre arte y descripción del arte. Y me llama la atención de esas columnas, especialmente de las que seleccionó usted para esta antología, que muchas veces compara fotos con pinturas, o algunas veces, ¿no? Describe las fotos como si fueran composiciones pictóricas, o un par, había una de un duelo de unas mujeres que describía así. Y ese sistema que usa para Arcadia me interesa, porque parte de la éfrasis, pues, de la descripción de una obra de arte, para luego decir cosas sobre lo que la foto representa o sobre algo que no está en la foto. Porque lo que no está en la foto también está en la foto, digamos, de cierta manera, lo que se queda por fuera también está ahí. Pero a mí lo que me gusta en mis columnas de Arcadia, es decir, de escribir esa clase de columnas, es que me obliga a ceñirme más es decir, a lo que la foto muestra. Naturalmente lo que muestra la foto lo interpreto yo, como puedo interpretar también la realidad sin foto, pero la foto me obliga mucho a ceñirme mucho más de cerca a lo que está viendo el lector, que si yo hablo, por ejemplo, del mismo tema, digamos, un bombardeo en Bagdad, que creo que se refiere a eso más o menos, es distinto hablar del bombardeo en Bagdad que hablar del bombardeo mostrando el cadáver de un niño, creo que es, no recuerdo exactamente, y las plañideras en torno.
pues eso por supuesto tiene un montón de referencias de arte, en particular del arte occidental cristiano, pero pues ahí se le puede meter lo que uno quiera, pero de todas maneras estoy obligado, cuando escribo eso, a respetar unas reglas. Una regla que se ha puesto, que es la de interpretar y describir la foto. Sí, las fotos reglas puestas por mí, claro. Y lo pensaba leyendo una columna de las que usted seleccionó, en la que habla de el contraste, que me gusta mucho, del contraste entre el noticiero y la pausa de comerciales del noticiero, como en unos mismos 5 minutos aparece en el noticiero, no sé, los ancianos protestando por las pensiones, y luego aparecen los mismos ancianos en la propaganda, en una propaganda de un fondo de pensiones. Pero entonces usted es muy consciente de cómo los medios y de cómo cualquier transmisión de información pues es redundantemente mediada, ¿sí? Y da una versión de la realidad, la versión de la propaganda, la versión del noticiero. En últimas, la del noticiero tampoco es la verdad, ¿cierto? Pero entonces pensaba yo cómo en la columna también se parte y hace usted la foto. Más bien, en vez de partir de la foto como hace en Arcadia, usted trae una serie de elementos, ¿sí? Uno de la historia universal, otro de la historia colombiana reciente, pero de otra presidencia, uno del presente, y entonces crea efectivamente unos cuadros con unos elementos. Es bastante pictórica también esa retórica que usted ha ideado para las columnas y que repite, sin que eso sea malo, sino que repite como recurso, hacer esos montajes, pues. Son también montajes, de alguna manera, las columnas de opinión. Una columna es un montaje, todo texto es un montaje, todo texto escrito, sea columna de opinión, o novela, o poema, es un montaje, naturalmente. Es un montaje de palabras, que es un montaje que a veces, en el caso mío particularmente, se refieren muy directamente a las imágenes. Mi manera de escribir es muy pictórica, digamos. Hay escritores que son mucho más musicales, por ejemplo, yo soy un escritor pictórico, me parece a mí, y efectivamente me la paso haciendo explícitas referencias a imágenes conocidas o que doy por conocidas por el lector en general. Hace un momento hablaba de cómo no sirve haber repetido durante 50 años las mismas cosas porque siguen pasando las mismas cosas, con lo cual las puede volver a repetir. Entonces es un círculo un poco exasperante, ¿no? Me imagino, para usted y para todos. Pero le quería preguntar si no siente a veces en las columnas que le predica el coro, para usar esa expresión que se usa en inglés, ¿sí? Que le escribe las columnas y las lee gente que ya pensaba como usted, no exactamente como usted, sino que tenía una posición similar a la suya. Y le pregunto eso porque a mí me agobia un poco esa certeza de estar escribiendo para gente que de todas maneras ya pensaba como yo. Claro, hay otra satisfacción, que es la de gente que pensaba como usted, pero no sabía cómo exactamente pensaba. Pero también es que yo escribo también para la gente que piensa exactamente al contrario de como pienso yo. A mí me da la impresión de que por lo que me rebota, las opiniones que me llegan de lectores, de que mis columnas exasperan a muchísima gente y les parecen espantosas y me insultan, ¿no? Porque ¿cómo se le ocurre pensar semejante cosa cuando sabemos que es todo lo contrario? Es decir, no escribo solo para la galería, ¿no? Pues sí, es la galería, pero es una galería a favor y una galería en contra también. Sí, y no lo digo porque usted lo haga para ellos, sino porque el público lector ya tiene de todas maneras una formación liberal, ¿no? Hasta cierto punto, y puede entender de lo que habla, y no son esas personas, bueno, son algunas de esas personas, pero no necesariamente las que gobiernan, juzgan o hacen la guerra. Ah, no, claro, no. Pero o trafican drogas. Trafican droga o gobiernan o hacen la guerra, como las que no, las que simplemente se limitan a leer, tienen en general una opinión ya hecha sobre lo que están leyendo. Es decir, si yo escribo sobre el tráfico de drogas, digamos, una cosa que llevo escribiendo 50 años, que es la necesaria legalización de las drogas desde el cultivo hasta el consumo, pasando por supuesto por el tráfico.
la mayor parte de las personas que me leen tienen ya una opinión al respecto, sí a la legalización o no a la legalización. Habría que escribir realmente para niños de 5 o 6 años que están apenas empezando a enterarse de lo que pasa. O de 14, que también. O de 14. Pues usted me empezó a leer a qué edad. Como a los, no sé, 12, 10. Pero creo que el tema subyacente a sus columnas, a todas tal vez, es otro. Traté de buscar en este compendio cuál era, y creo que es el de la frivolidad, o por lo menos es el que yo quise ver que estaba en todas partes, una crítica a la frivolidad. Y en alguna columna usted decía que la raza humana es insensata por frivolidad. Creo recordar también que hace muchos años leí en una columna, creo que no está aquí, pero no solo que no la seleccionó, sino porque debe ser aún anterior de eso, que usted decía que este no es un país serio. Es posible que sí, ¿no? Sí, que sea una posible, cita suya. Dicho, sí. Sí. Y me impresionó mucho eso. Tampoco creo, yo creo que yo también soy bastante frívolo. Mis columnas son en su mayoría bastante frívolas. ¿Por qué? Pues, digamos por una razón inevitable, que es que cuando uno escribe una cosa cada 8 días tiene que decir mucha pendejada. Sí, me parece muy difícil que no. Y segundo, pues porque yo tampoco soy pues soy frívolo, yo le digo. ¿Y qué significa eso? Pues ser ligero, ser liviano, no preocuparse y despreocuparse rápidamente de las cosas. Escribo apocalípticamente sobre la droga, por ejemplo, y la destrucción que la droga causa. Y la destrucción ecológica en general en todos también. los sentidos, ¿no? La destrucción ecológica, moral, en todos los sentidos. Y sin embargo, pues tampoco es que eso me tenga llorando por las esquinas, ¿no? No soy un profeta bíblico clamando en el desierto. Y sin embargo, le preocupa la frivolidad, que fue lo que quise decir. Usted, el tema de un país frívolo, que no creo que sea, no sé, no creo que sea solamente un país que se preocupa por una cosa y luego deja de pensar en ella, sino que nunca llega a preocuparse de verdad por esa cosa para investigarla. ¿Le preocupa a usted ese tema? Sí, me preocupa porque creo que es una de las razones por las que este país está tan mal, es decir, es tan violento, es tan miserable, tan injusto. Yo creo que en buena medida se debe a esa frivolidad de nuestros gobernantes al menos desde la conquista. No sabría decir cómo eran los zipas y los saques. Seguramente iguales, ¿no? Seguramente iguales, pero no lo sabemos, no tenemos suficiente información. Pero sí, supongo que eran como son los políticos, el saque de Tunja debía ser como el alcalde de Tunja. Era el alcalde de Tunja. Era el alcalde de Tunja, sí. ¿Y cree que eso es particularmente colombiano, esa frivolidad o esa falta de seriedad, que es también falta de intensidad, lo cual es impresionante, porque es un país tan intenso en todo, en la violencia, sobre todo? No, yo sí creo que Colombia es particularmente frívolo, pues frivolidad existe en todas partes, claro, pero comparado, yo veo que hay países mucho más serios que Colombia, inclusive de países semejantes a nosotros, es decir, países latinoamericanos. A mí me parece mucho más serio un país como el Perú que un país como Colombia, por ejemplo. Sí. Argentina me parece un país tal vez más frívolo que Colombia. México me parece un país serio, trágico. Colombia es trágica, pero con una tragedia frívola. Con melodrama más que... Mucho más melodramática que trágica, sí. Eso lo vemos pues en todos los días, cada vez que el pequeño Sebastián, no sé qué, o el pequeño no sé qué, todo el país paralizado por la tragedia del pequeño Sebastián que se cayó por una alcantarilla, pero en realidad eso no le importa a nadie. Es decir, Pues es que la cosa en parte es que nada le importa a nadie, ¿no? Porque ¿cómo hacer que nos importe algo? Y entonces el columnista tiene un poco ese imperativo o ese afán a veces, o siento que lo tengo yo a veces cuando escribo columnas, y creo que usted también, esa angustia de esto no le está importando a nadie, ni siquiera a mí, porque tampoco es que, como acaba de decir usted, haya destrozado su vida por el consumo de drogas en Estados Unidos. Entonces hay esa angustia de que nada le importa a nadie, y es verdad que nada le importa a nadie. ¿Y qué otras maneras habría de que a alguien le importara algo?
No, en serio, o sea, creo que es un gran problema, que de verdad a nadie nos importa nada, todos fingimos No, que pero nos es que por importa otra parte todo. a mí me parece bastante bien que no nos importen tanto las cosas. Darle, digamos, los fanáticos les dan una importancia excesiva a las cosas y los fanáticos son terribles. Digamos, todas las guerras de religión, en este momento estamos viviendo 10 guerras de religión en el mundo. Esas son hechas por personas a quienes les importa. Pero a quienes les importa una cosa, no todo. Les importa lo que ellos consideran más importante. Sí. Sí, sí, pero les importa demasiado y eso me parece a mí peligrosísimo. Es mejor que no nos importe. Es decir, de pronto esta cosa nuestra de siempre tener un tema peor que el anterior y más escandaloso, y de saber que no nos va a importar pasado mañana en la comunidad del anillo, que es atroz, ¿sí? Pero de repente ese conocimiento de que lo dejamos todo atrás, de pronto es profundo ese conocimiento, en vez de ser lo más frívolo que tenemos, es lo más profundo que tenemos. La conciencia de que sí queda todo atrás. No sé si lo más profundo, probablemente sí sea lo más profundo, pero sobre todo es lo que nos mantiene a flote realmente, es lo que hace que podamos. Uno no puede vivir en la angustia, y las personas que viven en la angustia se consideran enfermas, y efectivamente eso se trata. Para eso hay psiquiatras, para eso hay choques eléctricos, hay drogas, para escapar a la angustia, porque no podemos vivir en eso. Y si tomamos, no sé qué es peor. Porque usted que usa el sarcasmo en las columnas, o sea, y usa la sátira tanto en las columnas como en las caricaturas, en los monólogos, en las caricaturas es especialmente tierno. Casi todas son de personajes que están de frente, siempre de cuerpo entero, lo cual hace que el dibujo sea súper vulnerable. Además es un dibujo de pronto hasta un poco infantil, y amoroso con todos los personajes, con el mafioso ese, sí, el mafioso que sale. Hay un par de caricaturas del mafioso que saben todos cuál es, que dice: les presento, y entonces les presento mi novia, les presento mi abogado, el juez sin rostro, no sé qué. Y es muy impresionante, pero también es tierno, y es terrible que sea tierno ese mafioso que se muestra de frente, de cuerpo completo, sin saber él mismo quién es, pero siempre dando una declaración, porque siempre esos muñecos suyos le están hablando al lector. Siempre están opinando y también diciendo quiénes son, como sin saber muy bien quiénes son, ¿no? ¿Sí está de acuerdo en que son muy tiernos? Sí, estoy de acuerdo. No, a mí me caen muy bien esos personajes. Incluso el narcotraficante o el político corrupto. Yo hace 40 años en la revista Alternativa tenía una tira cómica que era sobre un policía. Era un policía que se la pasaba pegándoles bolillazos a los estudiantes. Y sin embargo era un personaje muy tierno. Esto que llaman el posconflicto es muy confuso, dice el guerrillero. Cuando hay un cadáver ya no sé si soy el asesino o si soy el muerto. Y eso. El posconflicto. ¿Va a escribir su libro sobre el posconflicto? Como todo el mundo. Si Dios me da vida. Mejor no lo escriba, que le dé vida para escribir otro libro de ensayos varios. Y hay uno último. Bueno, el de le sigo presentando. Ya había hecho uno del narco. Esta es la página 114, que era les presento mi novia, mi madre, etc. Que son los otros personajes que uso yo siempre. Uso 6 o 7 personajes. Y la mamá del narco pues es la señora pobre, la novia del narco es la señora boba. Medio joven. Sí, la boba medio joven, que es la opinión pública. Y el autorretrato de la cubierta, en el que sale por qué con los ojos cerrados o no son cerrados. No son las cejas, eso no son los ojos. Entonces, ¿por qué sale sin ojos? Porque en las caricaturas a veces no cabe todo. Ahí le cabían los ojos. Pero bueno. Voy a hablar por último y brevemente, una cosa penúltima. Usted es muy poco autobiográfico en sus columnas, que es algo que se usa a
veces, que usan a veces los escritores de textos breves en la prensa, se vuelven textos un poco más personales. ¿Usted ha evitado hacer eso? Sí, rara vez hablo de cosas que me pasen a mí. Sí. Y hay una sola columna, hay un par en las que habla de cosas que le pasan a usted, y hay además un precioso texto autobiográfico que sale de la revista Soho y está acá también sobre la vejez. Pero hay una sola parte de ese que es autobiográfica, y por ser exótica en la selección y en toda su producción quería yo que la leyéramos, que es la historia de un aguacate, en la página 83, los que tienen el libro, y empiece usted a leerla, y cuando se aburra de oírse me lo pasa. Sí, se lo paso pronto. Dos semáforos más arriba hay 8 o 10 hombres, mujeres, niños. Los unos venden rosas, los otros venden dulces y frunas, los otros venden ramos de esas florecitas de colores apretados que se llaman, creo, fresias. Entre ellos hay una muchacha tan bonita que se sorprende uno de que todavía no la hayan contratado de puta. En el semáforo intermedio no venden nada, solo hay 5 o 6 desplazados de ojo inmóvil y letreros mayúsculas. Somos una familia desplazada de Córdoba, colabórenos. Pero justo en la esquina de la cuadra de mi casa en Bogotá, en donde no hay semáforo y con frecuencia se presentan caos de tránsito cuando se cruzan los escoltas de un político con los escoltas de un rico, solo hay una señora desplazada del Urabá antioqueño. A veces la acompaña un niño ya volantón. Se sorprende uno de que no esté tragando fuego o haciendo malabares en otra esquina. Esta señora, en la flor de su edad, vende aguacates en un cajón de palo. Son aguacates espléndidos, por fuera de un brillante verde esmeralda, y por dentro, cuando se abren casi por sí mismos al filo del cuchillo, de un amarillo de mantequilla madura. A 3.000 pesos, o los muy grandes, a 4. Los aguacates que venden en un cercano Carulla y en un cercano Cafá salen más o menos a lo mismo, pero son duros y ásperos, de esos que hay que envolver en papel periódico a ver si maduran y se pueden comer. En fin, el caso es que el otro día, saliendo de mi casa y llegando a la esquina, vi a una señora que quería comprarle un aguacate a mi vecina de Urabá. La llamó desde lejos con el dedo, abriendo unos centímetros la ventanilla de su Mercedes-Benz blanco. Era, supongo, una señora de clase media, porque manejaba el carro ella misma, sin chofer, y no llevaba escoltas. Oí que preguntaba: ¿a cómo los aguacates? A 3.000 o a 4 los grandes, contestó mi vecina de Urabá. Y la señora del Mercedes blanco le replicó tajante, con austera severidad republicana: o me lo deja a 1.000, o la denuncio al alcalde por estar invadiendo el espacio público, y le decomisan esa mercancía ilegal y además la meten presa. La señora de los aguacates lleva ya un tiempo por aquí y sabe que ese no es un barrio de mucha policía, sino más bien de guardianes y celadores privados y armados de escopeta que no reciben denuncios, de manera que no se amilanó y no se dio al crudo chantaje de la otra. Así que regatearon las dos un buen momento, provocando un atasco en el cruce, y acabaron transando por 2.000 un aguacate grande. Como la ventana del Mercedes era de esas blindadas que solo se pueden abrir unos 3 dedos y el aguacate escogido, el mejor del cajón, tenía un geme de anchura, hubo que abrir la puerta del carro mientras detrás pitaban los del atasco. La señora del carro abrió la puerta, recibió el aguacate, cerró la puerta, pagó los 2.000 pesos por la estrecha abertura de la ventana blindada, les gritó unos improperios a los carros impacientes que pitaban detrás, arrancó y se fue. Yo no dije una palabra. Crucé la calle a través del trancón, paré un taxi. Yo también soy de los ricos en este país de indigentes que venden aguacates o se turnan para manejar taxis. Y me fui a hacer mis vueltas de rico, pagar impuestos, pagar servicios, pagar celadores de escopeta, pagar vacunas de paramilitar. ¿Pagaba vacunas de paramilitar? De haber sido valiente hubiera cogido un ladrillo del conjunto residencial en construcción más cercano, 11 pisos, violando en 6 las normas básicas del plan de ordenación territorial o como se llame eso. O hubiera levantado la tapa, todavía sin robar, de la alcantarilla más cercana para desbaratarle a ladrillazos o a tapa de alcantarillazos el Mercedes blanco a la señora del Mercedes blanco. Pero no lo hice, somos cobardes, por eso así nos va. Aunque eso sí, al parar en el semáforo siguiente le di 500 pesos al señor del letrero de la familia desplazada de Córdoba, y uno de estos días volveré a comprarle otro de sus magníficos aguacates, son de Tumaco creo, a mi vecina desplazada de la esquina,
Porque yo también soy como este gobierno que tenemos, mano firme pero corazón grande. Echamos de las esquinas a los vendedores ambulantes, pero les damos perdón y olvido y premio y casa y carro y beca a los que los echaron de su tierra para volverlos vendedores ambulantes. Esa es la columna que a mí me gusta. Y entonces decía que era autobiográfica y más que autobiográfica, autocrítica, y que usted diga que es como el gobierno que tiene mano firme, corazón grande, pues me pareció muy de corazón grande y muy de mano firme también, así que muy bien. Muchas gracias. ¿Y quiere que leamos otra? ¿Podemos leer otra? No sé si quiere la gente. Pues es que en general en esas presentaciones a mí me gusta más leer partes del libro, porque si no, ¿qué pregunta uno? ¿A qué horas escribes? ¿Y cómo te inspiras? Entonces vamos a leer otra, ¿sí? Pero no esta. ¿Dónde está la otra que sería? Ciencia se llama, y está en 2 partes, pero voy a leer solo la primera. Las noticias que lee uno en la prensa seria son cada día más espeluznantes. No me refiero a las de la politiquería nacional, departamental, municipal y veredal colombiana con su carga de muertos, sino a las que tratan del destino de la vida en este planeta. Lee uno, por ejemplo, que la última ostra viva del Mar del Norte, no de criadero industrial, sino de aguas abiertas, fue pescada en 1970. Hace 37 años fue capturada la última ostra que había nacido libre y no en cautividad, y se la comió alguien. Y eso no es todo. Lee uno también que en vista de que las gacelas del Serengeti se están extinguiendo a causa de la desaparición de los pastos por la sequía, van a empezar a criarlas por clonación y transgénicamente injertadas con frambuesas monocotiledóneas en las llanuras de Utah. Que todas las abejas están muriendo por enjambres enteros en la zona templada del hemisferio norte porque las ondas electromagnéticas de los teléfonos celulares les desconciertan el radar biológico y no encuentran, está larga esa frase, Antonio, y no encuentran el camino de vuelta a sus colmenas. Caen exhaustas de fatiga en pleno vuelo y con ellas se acaba la polinización de las flores, y se acaban las flores y se acaban las cosechas. Que ya no quedan tigres en Siberia, ni rinocerontes blancos en Birmania, ni ranas venenosas en las selvas del Darién, ni tiburones martillo en las aguas de los mares del sur, ni ballenas azules en la Antártida. Ballenas azules, ¿cómo van a quedar si se acabó el plancton marino del que se alimentaban? Se acabaron las algas del océano, las medusas, los corales, los calamares gigantes, las esponjas, los arenques, las sardinas. Hace unos meses, a fines del invierno, la flota anchovera del Cantábrico echó anclas definitivamente porque se constató que se habían acabado las anchoas. Solo quedan las que ya estaban en latas de conserva. Se están acabando los pájaros, los caracoles de jardín, las mariposas. Todavía sobrevive un oso panda en el zoológico de Viena y queda un cóndor en el escudo de Colombia al lado del cuerno de la abundancia. Todo lo demás se acabó ya, o está acabándose, salvo las cucarachas y los seres humanos, claro. Porque la raíz del problema es la multiplicación desaforada de nuestra especie. El resto, el cambio climático, la desertificación, el descongelamiento de los polos, la contaminación, el agotamiento del agua dulce, es solo consecuencia del crecimiento de la raza humana. Como la ostra aquella, nos lo hemos comido todo. Pero de esa causa ha dejado de hablarse desde hace ya bastantes años. Se pintan los efectos con tintes apocalípticos, incluso se usa la palabra apocalipsis. Pero hace ya decenios que nadie menciona la expresión explosión demográfica. No la mencionan ni las derechas ni las izquierdas. Las derechas porque temen parecer ante sí mismas faltas de fe en Dios, y las izquierdas porque también ante sí mismas temen parecer faltas de confianza en el progreso, lo cual en ambos casos es de una frivolidad insensata, pero la raza humana es insensata justamente por eso, por frivolidad. Somos 6.000 millones. Hace 60 años, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, éramos la mitad. Para el 2050, según los cálculos de la ONU, seremos más de 9.000 millones. Y digo seremos porque para entonces yo tendré apenas 105 años. Y gracias a los avances de la ciencia estaré divinamente, rodeado del amor de mis bisnietos y mis tataranietos. O de su odio, vaya uno a saber. Hay un tema que está en muchas columnas suyas y son los ríos, y lamenta realmente la muerte de los ríos. Y me llamó la atención. Escriba un día un ensayo sobre los ríos o algo. Esa es una petición.
no una pregunta, pero puede comentarla también. Creo que hay una columna sobre el salto de Tequendama. Sí, hay una de las de Arcadia sobre el salto del Tequendama y varias veces habla sobre el río Cauca y los cadáveres del Cauca en una columna que está ilustrada por la foto de un cadáver con buitre, pero también en otras. Sí, es un país un poco de ríos que se ha vuelto un país sin ríos. De entonces, ríos que arrastran cadáveres. Sí. Eso recuerdo casi todas las novelas de Fernando Vallejo. Él habla de esa imagen de ver pasar los cadáveres por el río. Creo que es una imagen que pinta bastante bien la historia de Colombia desde los últimos 100 años. Sí, y cuando ya... Bueno, ahora ya no, porque están no secos hay agua, los ríos, sí, entonces no no pueden bajar los entonces, cadáveres. entonces los cadáveres se atascan y no bajan a ninguna parte. Pues yo creo que podemos dejar, sí, dejamos así o quieren que le siga haciendo preguntas. No, digamos así. Porque la próxima, la otra era la buena, la que no vamos a hacer, pero... Bueno, entonces le quería preguntar a Antonio, ¿por qué en toda esta selección de columnas, pues no es cuestión de solo la selección, sino de su trayectoria columnística, no le ha parecido importante hablar de las mujeres en Colombia? De la situación de las mujeres, de la diferencia de trato entre los géneros, de la falta de oportunidades de las mujeres, lo cual para mí está en la base de la violencia. O sea, no es solamente un tema aislado para algunos de nosotros, no es una categoría académica solamente los estudios de género, sino que está en el fondo de todas nuestras violencias, del narcotráfico, de las expresiones de poder, etcétera. Y en el libro veo que hay unas pocas columnas sobre mujeres. Una hermosísima, que es sobre la foto de Ingrid Betancourt, que ya la mencioné antes, pero en la que usted, y sin el pero, y en la que usted en algún momento hace el caveat, hace la excepción de decir, estoy hablando de esto no porque es una mujer, no me estoy refiriendo a que sea una mujer, sino una persona humana. Las otras dos columnas son una sobre Margarita Rosa de Francisco, en la que alaba una foto en la que ella muestra su belleza, y la otra es también sobre una foto de Carla Bruni o Carla Sarkozy y la reina de España, Leticia, y en la que habla de los culos, y también dice, yo hablo de los culos porque no me parece políticamente incorrecto, etc. Y entonces noto ahí una defensa suya contra el imperativo que siente, o tal vez haya sentido que alguien le haya impuesto, de hablar de feminismo o mostrarse favorable al feminismo, porque no solo no lo hace, sino que se defiende cuando nadie se lo está exigiendo, solo yo ahora. Entonces, ¿por qué no he hablado más de las mujeres y de la condición de las mujeres? No, si hablo de las mujeres, de la condición de las mujeres en una sociedad machista, etcétera. No, porque es que hay docenas en este momento, literalmente docenas de columnistas, tanto mujeres como hombres, que no hablan sino de ese tema. Me parece que está suficientemente tratado. Todos los días los periódicos hablan de feminicidio, que es antes se sugería dentro de la palabra homicidio. Todos los días ahora todas las personas hablan de ellas y ellos, ustedes, todos y todas, no solo aquí, sino en el mundo entero. Me parece que hay una exageración en eso, me exaspera un poco realmente ese abuso de la perspectiva de género. Y sin embargo usted no lo ha hecho ninguna vez, entonces no hay no sería una exageración. A veces digo todos y todas. No, es que yo no me refiero a ese lenguaje que de hecho yo como feminista tampoco uso, entonces no lo frivolice. No, pero justamente en esa columna que usted dice, Ingrid Betancourt, explico eso porque la columna se titula Exe Homo, y Exe Homo quiere decir este es el hombre, no la mujer, entonces tengo que explicar que no es que yo no sepa que Betancourt es una mujer, sino que la figura del Exe Homo se ha hecho siempre con un hombre desde pues porque es la figura de Cristo, sí. Pero ¿no le parecería interesante un día de estos, como decíamos al principio de la charla, que ocuparse de un tema críticamente es pasar un rato con ese tema y ponerse en plan de que le importe? Hacer un día, y tiene razón, somos muchos otros los que las hacemos, pero también dije al principio de esta entrevista que lo suyo tiene mucho poder porque escribe muy bien, entonces que usted lo haga va a ser mucho más importante que lo haga. No, yo sí, pero no las demás que lo hacen.
No necesariamente, no todas. Sí, yo creo que en las caricaturas lo he tratado más o menos, pero bueno, lo que pasa es que estas columnas son la 10ª parte de las columnas que he escrito en los últimos 15 años. Sí, pues las otras tampoco hay columnas feministas. Sí, claro que sí. Ah, sí. Las otras son todas feministas. Todas, ¿no? Bueno, ya accedió a que un día lo va a hacer. Sí, sí.